y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. Que se me cae el libro del regazo. En el día de hoy vamos a hablar de un libro que me compré cuando fui a Eslovenia. Creo que lo menciono en el blog, lo pondré por aquí. Porque fuimos a una galería de fotografía y entablamos conversación con la chica, que la dependienta, que por cierto era su último día de trabajo. Y porque por una historia acabamos yendo a ver una exposición de fotografía, lo cuento en el blog, como os decía, y nos habló de este libro que, pues es de un periodista esloveno, con un fotógrafo esloveno, que han ido recorriendo el mundo en busca de noticias ambientales positivas. El libro está en inglés, ¿vale? Porque hay dos libros ya, 2 volúmenes con noticias o reportajes diferentes. El segundo solo está en esloveno, el primero sí ha sido traducido al inglés y no está más que en inglés. Se puede encontrar en Amazon, os lo dejaré en la cajita, aunque ya sabes que Amazon no es que me haga mucha ilu. Yo lo cogí allí, claro. Entonces, se llama Plan B, cómo no perder la esperanza en los tiempos de la crisis climática. Y pues va hablando de diferentes proyectos en el mundo sobre grandes macroproyectos de mejora contra el cambio climático, de lucha contra el cambio climático. Y dije, pues me lo voy a llevar porque me interesa y además voy a hacer una review, un libro contando un vídeo contando un poco de qué va el libro. Así que en ello estamos. Y si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Entonces, como os contaba, el libro es de Boštjan Videmšek y es el periodista, y las fotos son de Matías Krivic. En total, la verdad es que vienen un montón de proyectos divididos en 2 partes. Una que se llama Viniendo limpio, oyendo limpio, podríamos traducirlo, y otro que es La carretera del litio. La segunda parte, después comentaré que me rechina un poco más. La primera parte sí me gustó muchísimo y es la que más marcadita tengo. Y luego para cada proyecto pues va a contar de qué va, hace entrevistas a la gente y pone fotos que os voy a enseñar, ¿vale? También hay fotos en blanco y negro por algunos sitios. Justo antes he visto una ahí, ¿vale? Y básicamente es un libro en el que acumula reportajes, en el que este periodista, Boštjan Videmšek, ha ido con su fotógrafo Matías Krivic, ha ido a esos sitios a enterarse de que iban esos macroproyectos sostenibles. Entonces, pues hay diferentes ejemplos, sobre todo de los que más me han gustado han sido los de la parte esta de yendo limpio o viniendo limpio. Y es como diferentes municipios o países que han hecho diferentes acciones por mejorar a nivel de energía sostenible, energía renovable y energía limpia. Total vienen 6 proyectos, ¿vale? Que están uno en Grecia, otro en Escocia, es las Islas Orkney, uno en Islandia, uno en Gusing, Austria, uno en Noruega y uno en Hinwil, en Suiza. Entonces, cosas que me han gustado, por ejemplo, del primer proyecto, el de Grecia, es una isla y entonces lo que están haciendo es, su objetivo es que para ya, básicamente, desconectarse de la red eléctrica normal y ser una isla 100% autosuficiente a nivel de energía, usando energía solar y energía eólica. Y además les sobra y pueden exportar energía, ¿vale? Pueden vender energía. Entonces, pues la verdad es que era bastante interesante. Hablan con la alcaldesa, hablan con la empresa que está haciendo el proyecto y pues la verdad es que, claro,
eso lo puedes hacer cuando tienes una isla pequeñita y fácil, pero bueno, pues joder, hay muchas islas en las que esto podría ser posible. Entonces muy, muy interesante ese proyecto. Luego el de las Islas Orkney en Escocia fue también muy entretenido para mí, porque además es un tema que a mí me interesaba ya de hace, pues desde primero o segundo de bachillerato, cuando di Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente y descubrí este tipo de energía, que es la energía maremotriz. Es decir, conseguir energía eléctrica a partir del movimiento de las mareas en el mar. Es un sistema que está muy complejo, es muy costoso y entonces es complicado, ¿vale? Que tenga escalado. Digamos, una cosa es la parte prototípica y luego es la escalado a industrial, ¿no? Entonces, en estas islas están consiguiendo energía a partir de energía maremotriz y también con hidrógeno, ¿vale? Están haciendo electrólisis usando energía eólica y solar y también obtienen hidrógeno. Entonces, muy interesante porque lo que quieren es que todo el transporte a la isla de ferries y todo eso vaya con este tipo de energía, ¿vale? Entonces, pues me gustó mucho también. Luego otro proyecto que os quería destacar era el de Austria. En el de Austria podría haber puesto un post-it en el inicio también, ¿sabes? El de Austria era, bueno, este Gusin era un pueblo pues pobre, sin transportes, casi sin trenes, se había quedado ahí abandonado y pues tenía un mal desarrollo, ¿no? Entonces, pues han utilizado biomasa para obtener, claro, también a lo mejor tienen una capacidad de obtener biomasa del bosque de forma que no cree un impacto grande, alta, y entonces pues están usando biomasa para utilizarlo como fuente de energía en el pueblo, en la ciudad. Entonces, muy interesante también, aunque por ejemplo en este artículo me gusta porque es muy fiel, ¿no? También recoge, que es lo que tengo marcado, testimonios de gente que está pues descontenta con el sistema. En el proyecto de Noruega me encantó, que es el siguiente. En el proyecto de Noruega estaban recogiendo dióxido de carbono para reducir emisiones de dióxido de carbono de Noruega. Y pues la verdad es que muy, muy interesante. Y además, me llamó mucho la atención, lo tengo aquí apuntado, y es que creen que para 2025 van a poder vender a gran escala el dióxido de carbono capturado a Coca-Cola. Entonces, bueno, pues muy bien, captúralo y úsalo para algo. O sea, el anhídrido carbónico es lo que usan las bebidas, es dióxido, se puede obtener del dióxido de carbono, así que muy interesante, me parece muy divertido. Y luego, el de Suiza, a ver que encuentre la primera página. Bueno, fijaos, vienen también cantidades de dinero. En el de Suiza del dióxido de carbono llevan ya invertidos 3 millones de euros solo para el ensamblaje de la maquinaria que necesitan para capturar el CO2. Y esto es un poco descorazonador. Se han gastado esos 3 millones de euros en ensamblar 150 máquinas de las 300.000 que tienen previstas. Así que para 2025 van un poco mal. Bueno, este libro creo que es de 2017... Bueno, es que claro, han ido recorriendo el mundo, entonces hay proyectos, lo publicaron en 2020. Pero claro, hay proyectos que vieron antes, 2017, 2019, porque he visto las fechas por ahí. Pero bueno, me llamó mucho la atención, ¿vale? El proyecto este que querían vender a la Coca-Cola. Y esos son como básicamente parte de los proyectos la parte de la energía sostenible. La parte de la carretera del litio son, a ver si tenemos el planito. ¿Dónde está? Son diferentes países en los que se está intentando extraer litio para... Vaya, que no lo encuentro. Bueno, me han puesto plano. Bueno, hay varios países. Está Bolivia, está Estados Unidos, está China y Noruega otra vez. ¿Vale? Y básicamente son 4 proyectos de obtención de minería de litio, intentando contaminar lo menos posible, que ya es mucho.
Y luego también, por ejemplo, en el caso del de Bolivia, es la lucha de la comunidad que vivía al lado y que había sido siempre ignorada por las empresas de la mina que se traían a personas de otro sitio a extraer litio, de la lucha en la que están haciendo formación de la gente del pueblo, para que sea la gente del pueblo de al lado de esas minas de Bolivia súper pobres los que puedan extraer y trabajar en la mina. Entonces el de Bolivia me gustó mucho. Luego el de Estados Unidos y el de China, yo qué sé, a ver, esto es la competición por las baterías. Y el de Noruega pues igual, pues eso, cómo están intentando optimizar los procesos, que es muy interesante ver lo de la competencia entre los mercados, que si China es bastante potente en venta de litio, pero que cada vez se necesita más. Entonces bueno, es un poco... Cuenta también la historia, no me parece tan interesante como a nivel de la esperanza, porque no sé yo si el litio es la esperanza, pero me parece muy interesante. Y bueno, si os interesa, ya habéis visto de qué va el libro, podéis leeros los proyectos más a fondo. Sí que es cierto que da alegría ver que hay gobiernos y empresas que realmente se están preocupando por ver cómo hacer esto mejor, sus trabajos mejores y cómo poder obtener un beneficio y a la vez estar ayudando al medio ambiente. Y de eso va este libro. Y por eso me gustó mucho, me pareció muy original, me parece un trabajo de investigación de estos periodistas, periodista y fotógrafo, ¿no? De estos periodistas. Muy interesante y lo quería compartir con vosotros. Lo único que tendréis que leerlo en inglés. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Tengo otros 2 libros aquí preparados para haceros también review, pero será otro día. Quizá dentro de un mes, probablemente. Y nada más, cualquier duda, cualquier comentario, si habéis leído el libro, si conocíais algo, lo que sea, me lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.